esta tarde, quería hablarte acerca de la levadura y de lo que habla Jesús acerca de la levadura. ¿Qué estamos viendo últimamente? Los secretos del reino, ¿no? Y uno de los secretos del reino es a tener cuidado con ciertos tipos de levaduras que pueden volverse tóxicas para nosotros. Y Jesús fue bien claro en cuanto a eso. Levaduras que nos intoxican, que va poco a poco, porque la levadura tú no lo ves algo tan pequeñito, tan insignificante aparentemente, pero mira lo que produce en la masa. La infla, ¿no? ¿Quiénes hacen pasteles que usan levadura? ¿Cuántas habéis usado así levadura? ¿Estás acostumbrado a lo que hace? Mira, María José hace pasteles, seguro, cosas, o tipo de pan, no sé si el pan mismo. Entonces, la levadura produce eso, que algo muy pequeño hace que la masa se expanda y se hinche en sobremanera. Entonces, ¿qué es la levadura? Pues es, desde el punto de vista más científico, por así decirlo, es una sustancia productora de fermentación que se usaba y se usa para levantar diversos tipos de masas. A la hora que haces un pan, una pizza, un pastel, el tipo de masa que tú uses, ¿no? Entonces, Jesús tomó como ejemplo la levadura, que es eso, es una especie de hongo realmente, es un hongo, ¿no? Un hongo que fermenta, entonces hace que eso se empiece a leudar. Y al hornear y fermentar la harina, toma también, no solo que se expande la masa así, sino que hace que la masa crezca y que tome un rico aroma, un rico olor, la propia masa, un sabor muy rico, muy particular. Ahora, si tú ves en el Antiguo Testamento, la mayor parte de las veces la levadura es usada como sinónimo de algo tóxico, algo malo. De hecho, muchas comidas que los judíos hacían para las fiestas, Dios les exigía que hagan el pan sin levadura. Entonces, los judíos estaban acostumbrados a identificar la levadura como un símbolo de algo malo, algo que contamina, como el pecado en sí mismo. Ahora, Jesús también usó estos ejemplos, aunque también vamos a ver al final del mensaje que utilizó el ejemplo de la levadura para algo positivo, algo bueno. Pero yo quiero que hoy podamos tomarnos, que puedas acompañarme a viajar conmigo en esos tipos de levadura tóxicas que habla Jesús. Ahí tenemos un pan como bien horneadito, ¿no? Está bien bonito, se ve como muy crujiente la corteza, ¿no? Pero vamos a ver cómo en este caso la levadura puede ser algo tóxico que simboliza todo aquello que nos aleja de Dios, diferentes tipos de actitudes o de corazones, actitudes que se van poco a poco infiltrando o se pueden infiltrar en nuestras vidas y que al final todas ellas o casi todas nos alejan de Dios. Entonces, Pablo, incluso el apóstol Pablo, se refirió a los Gálatas y los advirtió: cuidado con la levadura de los judaizantes, ¿no? Aquellos que en los primeros años del cristianismo intentaban infiltrar doctrinas heréticas o judaizantes que buscaban como volver atrás, ¿no? Volver a las rutinas de la ley, a cumplir la ley otra vez, aquello de lo cual en parte habíamos sido librados en esos comienzos del cristianismo, pues es una levadura que está muy de moda hoy en día también, por cierto. A partir de la pandemia, yo no sé qué ha pasado, pero es como que esta levadura sí que leudó otra vez estas doctrinas judaizantes, aquellos que en la pandemia se han hecho un poco adictos a escuchar prédicas en YouTube, a escuchar mensajes en las redes sociales, pues seguramente que en algún momento se han topado con alguna enseñanza de estas, y conozco a muchos de primera mano que han terminado atrapados en este tipo de sectas. Por eso, ya lo decía Pablo en el principio del cristianismo, y yo diría que nos lo dice hoy en día: ojo, cuidado, que no es oro todo lo que reluce. Cuidado con aquellas doctrinas que nos alejan de la gracia que Jesús vino a traernos a nuestras vidas. Entonces, yo te voy a hablar hoy de 6 tipos de levadura. 5 de ellas son malas, son tóxicas. La última es un ejemplo de una levadura buena que nosotros necesitamos. Todo teniendo en cuenta de lo que venimos hablando, ¿no? Los secretos del reino. Y uno de los secretos es ese: cuidar nuestro corazón, nuestras actitudes. Y a mí me encanta pensar en el contexto en el cual Jesús dijo estas palabras y que habló de la levadura. Estaba hablando con sus discípulos, pero él sabía que lo estaban escuchando por ahí fariseos,
religiosos que buscaban atacarlo, que buscaban ir a por él. Ahora, Jesús les daba donde más dolía. Jesús hablaba de gracia, hablaba de que todo lo que Dios tiene para nosotros realmente es un regalo. Nada es por merecerlo, ni por trabajar duro por conseguirlo. Y eso era algo que para los fariseos de ese tiempo, los religiosos, era como les hacía un cortocircuito en el cerebro, ¿no? Cuando escuchaban. Eso era lo que provocaba rechazo hacia Jesús. Cuando Jesús hablaba de la gracia, que los regalos de Dios nadie puede comprarlos ni merecerlos. La vida es un regalo, la gracia es un regalo, la revelación que Dios nos da es un regalo. Y mira lo que dice Lucas 12:1. Lucas capítulo 12, versículo 1. Si eres cristiano, probablemente tengas una Biblia por ahí. A ver, esa Biblia por ahí, el móvil o la tablet donde tengas, o en papel. Dice Lucas capítulo 12, versículo 1. Una multitud de miles y miles se habían reunido. Tanto, dice que se atropellaban unos a otros. Así que imagínate lo que era eso. Era como un partido de fútbol cuando termina, que están todos ahí atropellándose, ¿no? Entonces Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos. Ahí Jesús hablándole directo a los discípulos. ¿Y qué les dice? Guardaos ¿de qué? De la levadura. ¿De quiénes? De los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, hablamos antes, los judíos sabían bien la mentalidad de ellos, tenían en claro bien lo que simbolizaba los panes sin levadura, lo que simbolizaba la levadura como algo como que simboliza algo que contamina. La levadura representa el mal en sí mismo, ¿no? Y ellos lo sabían bien. Ahora, la levadura dijimos que es algo muy pequeño, pero casi insignificante, pero que llega como hasta lo más profundo de la masa. Y el Señor explicó a sus discípulos que tenían que tener cuidado, ojo, mucho cuidado con la levadura de los fariseos, de los religiosos de ese tiempo y de este también. Cuidado, ¿por qué? Porque nos alejan de Dios y casi sin darnos cuenta. Esa es una de las claves. La levadura va entrando en tu vida, va entrando y casi sin que te des cuenta empieza a hinchar la masa. La levadura representa cómo lo que es peligroso en nuestra vida puede llegar a crecer muy rápido y sin que nos demos cuenta. Por eso la primera de todas, la primera levadura es la mentira, representada en los dos sumos sacerdotes de la época de Jesús, que ¿cómo se llamaban los dos sumos sacerdotes? Anás y Caifás. Hay alguien que lo sabe. Anás y Caifás. Ahora, esto ya es una normalidad, es algo que es anormal, porque la Biblia dice que solo podía haber un sumo sacerdote. Y estos dos tipos se la habían apañado de tal forma que estaban de una forma irregular ejerciendo ese rol los dos juntos. O sea, ya estaban viviendo en una mentira, ya de por sí en una situación completamente irregular. Y casi estaban detentando el puesto de manera mafiosa, como máximo líder, máxima autoridad religiosa, estos dos tipos. Ellos fueron los que le pidieron a Pilatos que crucifique a Jesús. Y no solo eso, son los que manipularon a la masa, manipularon a las personas para que les grite: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ellos dos estuvieron detrás de todo esto. Fueron los que se enfrentaron más directamente en contra de Jesús, de una manera casi personal hacia él. Fueron a por todas contra él. Entonces ellos dijeron en un momento: nosotros no tenemos más rey que el César. Ellos, que justamente debían tener como su máximo rey al Señor, estaban diciendo: nuestro rey es la autoridad política de ese tiempo, el César. Es decir, prefirieron estar en manos del enemigo romano en lugar de parte del Señor, su Dios, ¿no? Tenían una ambición política tan grande, tan fuerte, que ya solo reconocían al César como su rey. Y curiosamente acabaron mandando a crucificar al Rey de Reyes. Esos eran Anás y Caifás. Esos eran ellos. Porque el poder político o el poder en general corrompe. A la larga suele corromper. El poder lleva a las personas a caer en lo más absurdo, lo más ridículo. No les importó mentir ellos personalmente y no les importó pagar a otros
a otras personas sin escrúpulos para que mintieran y dieran falso testimonio en contra de Jesús. Esos eran Anás y Caifás, para condenar a Jesús, falso testimonio. Es decir, los que en teoría debían ser el ejemplo para Israel, el mayor ejemplo de testimonio, a la vez ellos mismos se encargaron de condenar a Dios mismo, ¿no? Entonces, la mentira era parte de la levadura de Anás y Caifás, era parte ya de su vida. La hipocresía, el orgullo, la ambición. La hipocresía es otro de los ingredientes bien importantes, ¿no? para ellos. No les preocupó condenar a Jesús basándose en mentiras, además, en envidias. No les preocupó hacerlo, ni les temblaron las manos al pagar a un traidor para que luego le entregase, ¿no? Como Judas. Pero ahora es curioso que sí pretendieron cumplir la ley al no aceptar las 30 monedas de Judas. Miren lo que dice Mateo 27:6. Encima eran hipócritas. Dice, y los principales sacerdotes, Anás y Caifás, tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. O sea, no les importaba mentir, no les importaba injuriar, no les importaba hacer todo lo que estaban haciendo para condenar con falsas mentiras a Jesús, pero cuidado, no, mira que no es lícito recibir estas monedas que están manchadas de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que exigía la ley. ¿Te das cuenta la hipocresía, la falsa apariencia? ¿Te das cuenta este tipo de levadura que es el orgullo, es la mentira, en este caso? Ahora, curiosamente, aquellos que trabajan en nombre de Dios, en ocasiones corremos el riesgo de pensar de que Dios nos debe algo, como estos dos, ¿no? Probablemente actuaban así, porque pensaban de que Dios les debía algo. Bueno, si yo trabajo para Dios, entonces me tiene que devolver eso de alguna forma. Y Dios incluso tiene que aprobar las cosas que yo hago. Cuidado con ese tipo de levadura al que también estamos expuestos todos, especialmente aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces eso es también un mea culpa de cada uno, de mirarnos. Digo, ¿cuáles son mis motivaciones? Cuidado, porque a mí Dios no me debe nada, por hacer lo que yo hago. Dios a mí no me debe absolutamente nada. Estos dos le negaban con su manera de vivir, negaban a Dios. Qué peligro es este tipo de levadura, qué peligro es vivir en la mentira. Qué peligro es aparentar una cosa, pero en el fondo ser otra. Qué peligro es llevar este estilo de vida, porque es una levadura que sin darnos cuenta va leudando. Y cuando nos damos cuenta, ya no hay manera de tapar esa mentira en la que estamos viviendo, ¿no? Y quiero hablarte de la segunda levadura, que es la de Herodes, la levadura de Herodes, representada como la levadura del orgullo. Herodes, el rey de Israel. Herodes personificó el orgullo, la arrogancia y la vanidad de la vida. El orgullo de decirle a Dios, mi vida, ¿sabes qué? Es mía. Y en mi vida mando yo. Y en mi vida no se mete nadie. Y en mi vida nadie tiene por qué opinar. Ese era Herodes. El orgullo y la arrogancia y la vanidad de la vida. Ahora, el poder político suele creer que lo tiene todo y que tiene derecho a todo. Eso era Herodes. Era la persona más poderosa de Israel y en un momento de locura, en un momento de soberbia, en un momento terrible donde él cede ante una propuesta que le hacen y él decide traicionar y matar a Juan el Bautista. Ahora, la soberbia, ¿no? De quienes se creen que tienen el poder para cualquier cosa. Y ojo que en algún punto Herodes tenía cierto aprecio por Juan, al menos dice la Biblia que le escuchaba y le interesaba en parte lo que tenía para decirle, pero en un momento de soberbia y de lujuria pues se le fue la cabeza completamente y lo mandó a matar. No tuvo ningún problema por hacerlo. Vendió su lealtad para matar a Juan, para quitarle la vida a uno de sus amigos, al profeta de Dios. Y eso tuvo sin duda consecuencias, ¿no? Y este es el valor que tiene la amistad para gente que tiene este tipo de levadura, este tipo de levadura llamada orgullo, que se creen que pueden hacer lo que quieran, que pueden pisar las cabezas de quienes tengan que hacerlo para llegar a donde sea.
no tienen escrúpulos. Vivió y como quiso y despreció una vez las oportunidades que tuvo para ser una persona diferente. ¿Tuvo consejo de Dios Herodes para ser una persona diferente? Sí. Pudo haber escuchado, tenía el propio profeta de Dios ahí, pero en un momento le dio igual. Le dio absolutamente igual. Y curiosamente Jesús evitó, al menos en una ocasión, claramente evitó tener que hablar con Herodes. Y cuando estuvo con Herodes cara a cara, cuando le estaban condenando y pidiendo explicaciones, ¿sabes qué dijo Jesús a Herodes? Nada. No le concedió a Herodes ni una sola palabra. Y esto me hace pensar mucho en aquellas personas que suelen ser arrogantes, soberbias, que se creen que se las saben todas, que no necesitan los consejos de Dios ni de nadie. En ocasiones, cuando vienen mal dadas, quizás estén delante de Dios y Dios no diga ni una sola palabra para ellos, porque nunca estuvieron dispuestos a escucharle. Eso es lo que hace el orgullo tóxico. Eso es lo que hace el orgullo tóxico, aquellos que se creen arrogantes porque tienen dinero o porque son inteligentes o porque tienen poder. Eso es lo que hace, nos intoxica. Y veníamos hablando en estos domingos atrás, hablábamos de las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes, los mansos, bienaventurados los que tienen un corazón completamente diferente al corazón de Herodes, lejos del orgullo, completamente diferentes a eso. Ahora quiero hablarte de la tercera levadura, la levadura de la hipocresía religiosa, la que leíamos en el versículo de antes, la levadura de los fariseos. Esta quizás fue una de los tipos de levadura a los que Jesús más se dedicó, más palabras les dedicó. Y todos sabemos quiénes eran los fariseos, ¿no? Era el grupo más conocido de los religiosos. El Dios de los fariseos, ¿sabes quién era? El legalismo, las normas, lo que está escrito. Ese era el verdadero Dios de ellos en su corazón. Vivían intentando cumplir cada uno de los preceptos porque eso ellos pensaban que los hacían mejores personas delante de los demás. Ellos pensaban que cumplir a rajatabla toda la ley les hacía ser mejores y mirar por encima del hombro a las demás personas. La hipocresía religiosa. Siempre negaron la gracia que Jesús predicaba, siempre negaron la gracia porque eso era demasiado para ellos. No, eso no funciona así, pensarían en sus cabezas. Eran arrogantes, vivían de manera arrogante. Esa era su religión, el orgullo del que mira por encima del hombro a causa de sus buenas obras. Porque te digo algo, probablemente no eran tan malas personas, probablemente intentaban hacer el bien, pero con la motivación incorrecta. ¿Se puede hacer, Maxi, buenas cosas, pero con un corazón equivocado? Sí. Se pueden hacer cosas y pensar que estoy sirviendo a Dios, pero con una motivación incorrecta que al final le desagrada. Y eso era lo que pasaba con estos hombres. Mira lo que dice Jesús, le dedicó unas palabras fuertísimas. Algunas de ellas quiero decírtelas aquí en Mateo 23:15. No sé si lo podemos proyectar, sí que me interesa proyectarlo. Dice: el Señor los desenmascaró a los fariseos al decir: ¡ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas! Porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, un seguidor, ¿no? Y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Qué tremendo, ¿no? Tremendas palabras de Jesús. Son realmente insultantes, ¿no? Para los fariseos, lo que Jesús les está declarando y diciendo, ¿no? Ay de vosotros que recorréis el cielo y la tierra, recorréis todo para ser al menos un seguidor. Y cuando lo conseguís, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros mismos. ¿Y sabes por qué? Porque los convertidos de los fariseos no eran llevados al Señor, eran convertidos al fariseísmo. Ellos hacían seguidores no para el Señor, hacían seguidores para sí mismos, para su partido político religioso. Lo que realmente les preocupaba era tener más seguidores, más gente que les admirase, que les viese como si fueran ellos pequeños dioses. ¿Y tú crees que eso hoy pasa también?
Mira a la gente en las redes sociales que vive, ¿para qué? Para ser seguidores del Señor o de sí mismos. Yo no voy a decir nada, cada uno que se mira a su corazón, se mira a sí mismo. Esta es una levadura tan actual, un tipo de levadura tan actual para hoy en día. Ahora, los fariseos eran buenas personas en el peor sentido de la palabra. Encontré esta frase que me gustó. Los fariseos eran buenas personas en el peor sentido de la palabra, porque era una cuestión simplemente de apariencia, ¿me entendéis? Los fariseos servían a Dios, pero para ser vistos por los demás, y ese era el problema. La peor motivación para hacer cosas buenas, porque si preferimos la recompensa de los hombres, entonces ya no vamos a recibir la de Dios. ¿Para qué quiero la recompensa de Dios? Ya tengo mis seguidores y mis admiradores, ¿no? De alguna forma les estaba diciendo eso. Si lo que queremos es impresionar a los demás, para Dios no tiene eso ningún valor, cualquier cosa que hagamos. La palabra fariseo quiere decir separados. Quiere decir separados. Es la misma raíz, curiosamente, que utilizamos para la palabra santos. La raíz original del hebreo viene de ahí. Ellos se creían santos porque estaban separados del mal, porque cumplían todas las leyes a rajatabla y porque su conducta externa era intachable. Pero el Señor les dijo que estaban más alejados que nadie. De hecho, les llegó a decir: estáis podridos por dentro. Sois de verdad como sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro estáis podridos, estáis muertos. Su propia arrogancia los delataba, porque su santidad era una máscara para impresionar a otros. Adulación, arrogancia, orgullo, esa era la levadura de los fariseos. Los fariseos eran buena gente, probablemente, en apariencia, sabían exponer muy bien la palabra de Dios, eran buenos oradores. De hecho, sabían la Torá y sabían ciertos libros, ciertos de los profetas, incluso hasta de memoria. O sea, la palabra la conocían muy bien y sabían expresarla y tenían buena oratoria para decirlo. Pero la Biblia necesita también explicación y aplicación, no solo exposición. No es suficiente conocer la palabra, sino que hay que amarla y cumplirla. Y eso es a lo que quizás era la pata coja de estos hombres. Por eso Dios nos libre en ese sentido de ser vanidosos o arrogantes, de creernos más que el otro porque tengo un nivel de espiritualidad superior a otros. Cuidado con ese tipo de levadura de hacer seguidores no para el Señor sino para mí. Cuidado con esa levadura porque poquito a poco se va metiendo y te va inflando de orgullo el corazón, y eso te separa y te aleja de Dios. Si no, mira las palabras tremendas que Jesús le dedica a estos tipos. La levadura de los saduceos, la cuarta, la soberbia intelectual. La levadura de los saduceos. Este es un tipo de levadura que ha crecido en los últimos años, probablemente en las últimas décadas, más que ninguna otra. Son aquellos que no creen en lo espiritual, aquellos que no creen en lo sobrenatural, es decir, no creen en todo aquello que no pueda ser explicado desde lo natural, desde una óptica puramente racional. Y este tipo de levadura crece y leuda al mismo nivel que crece el conocimiento en algunas personas. Tristemente, ¿el conocimiento está mal? En absoluto. El problema es si el conocimiento te acaba volviendo soberbio, como esto, ¿no?, que acabamos de leer. Si el conocimiento te acaba separando de Dios y separando de las personas. Ahí está el problema. Para ellos lo importante era el conocimiento, la filosofía, la ciencia por encima de todas las cosas. Ahora, nada de esto es malo, al contrario. La filosofía y la ciencia y el conocimiento bien utilizados nos acercan a Dios en lugar de separarnos de Él. Pero el problema es que ellos se volvían soberbios. La soberbia intelectual cuando nos volvemos arrogantes y orgullosos. Los saduceos modernos no creen en nada que suena sobrenatural. No creen en los milagros, no creen en la resurrección, no creen que hay otra vida después de la muerte. Su mirada no va más allá de lo que hay delante de sus ojos.
Este es un tipo de levadura pues muy habitual también hoy en día. Y te voy a decir más, es un tipo de levadura que está sentada en muchas iglesias también, tristemente. Este tipo de soberbia intelectual, o yo diría casi también soberbia espiritual. Pero bueno, eso va para otro capítulo. Y ya nos acercamos a la quinta levadura, que es la última levadura, digamos, tóxica o mala como actitud para nosotros, que es la levadura de Pilatos. Yo le llamé la levadura del qué dirán. La levadura del qué dirán. Este es el último tipo de levadura. A veces también es difícil de detectar, de ver, y tiene que ver con la trascendencia que le damos a lo que otros piensan de mí. La trascendencia que le damos a lo que otros opinan de mi vida o de mí. Es el llamado poder social. Es el preocuparse de una forma a veces desmedida, porque no es que esté tampoco mal en sí mismo, pero preocuparse de una forma desmedida por lo que otros piensan acerca de mi vida. Es decir, querer ser aceptado, querer ser querido, querer ser admirado por todos, pero el problema es que cediendo a cualquier cosa que los demás exigen de mí, cediendo a veces a mis principios, cediendo a mi fe, cediendo a aquello que es bueno, correcto y justo de parte de Dios para mi vida. El problema no es ser querido, el problema en sí mismo no es ese, el problema es cuando yo empiezo a ceder mis convicciones para ser bien visto por los demás. ¿Y qué van a decir de mí? Uy, si no voy aquí, ¿qué van a decir de mí? Uy, si me ven con una Biblia en la mano, ¿qué van a pensar de mí? Uy, si no hago esto o aquello, o no vivo de tal o cual forma, o no hablo de esta u otra forma, ¿qué van a pensar de mí? ¿Van a pensar que soy un fanático? ¿Van a pensar que soy un religioso? ¿Van a pensar que estoy loco? ¿Que estoy perdiendo el tiempo? El qué dirán, la tiranía del qué dirán, el quedar bien con los demás solo para no ser señalados como diferentes. ¿Qué hizo Pilatos cuando llegó el momento de la verdad? No tenía malas intenciones. Yo creo que Pilatos en el fondo quería salvarlo a Jesús, pero cuando llegó la presión social, ¿qué hizo? Se lavó las manos. Yo no quiero líos. ¿Qué dirán? ¿Qué me pasará si encima yo suelto a este tío? La que me va a caer encima, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? La tiranía del qué dirán. Esa es una levadura tremendamente tóxica para nosotros. La tiranía de no ser señalados como diferentes, no caer mal, que no piensen mal de mí. Y estos, ya voy terminando con esto, son 5 tipos de levaduras o actitudes tóxicas que te decía antes, que nos separan de Dios, nos destruyen por dentro, nos destruyen. Han sido introducidas en la humanidad ya desde el principio de la historia. No es nuevo esto, no es nuevo, ni siquiera es nuevo para Jesús. Ya estaba desde el principio y siguen estando vigentes, y yo diría hoy más que nunca, estas 5 levaduras tóxicas y destructoras. No es fácil identificarlas, porque incluso a veces el mundo incluso admira estos tipos de levaduras en algún punto. Nos arrastran si no las vencemos. Por eso yo creo que tú puedas hoy tomar conciencia en estos últimos minutos de que aquí no hay término medio en esta batalla, en esta guerra. O las vencemos o nos dejamos arrastrar. O le digo no a esas levaduras en mi corazón, o nos vencen, nos arrastran, nos destruyen y nos separan de Dios. No hay término medio, no se puede vivir disimulando, aparentando como los fariseos. Lo que dejas que vaya creciendo en tu interior como la levadura terminará por llenar y expandir tu mente y tu corazón. Ahora, hay una buena noticia. Imagínate por un momento que empiezas a vivir una vida completamente diferente. Imagínate que puedes empezar hoy a vivir una vida completamente diferente y fuera de esas ideas dominantes.
Imagínate que puedes vivir una vida con el poder del Espíritu Santo obrando en ti y en mí. Imagínate que puedes vivir sin darle importancia a lo que otros piensan de ti. Imagínate poder vivir por encima de tener que aparentar a los demás y ponerte una máscara para que otros te acepten socialmente. Imagínate vivir alejado de las modas atractivas de este tiempo y de las opiniones ajenas. Imagínate vivir amando a Dios por sobre todas las cosas. Imagínate vivir dependiendo siempre de Dios y no confiando tanto en ti mismo simplemente. Agradeciendo, siendo sincero con los demás, olvidándome del orgullo, sin estar proclamando, teniendo que proclamar todo el tiempo aquellas cosas que hago bien, dejando de decidir las cosas por su valor monetario. Imagínate empezar a vivir sencillamente haciendo nada más que lo que es bueno, justo y correcto delante de Dios. ¿Es posible vivir así? ¿Tú qué crees? ¿Sí? Claro que se puede. ¿Estás preparado para vivir así? Pues claro que se puede vivir así. Se puede vivir agradecido. Y nuestra única opción para no permitirle a nada de esa, ni siquiera un poquito, un puñadito de levadura entrar en nuestra vida, es que podamos cada día reflejar más el corazón de Jesús en mí. Reflejar más su carácter y menos el de Maxi, que a menudo el de Maxi lleva siempre levadura en sí. Reflejar más el corazón y el carácter de Jesús en circunstancias favorables, pero también en los momentos difíciles en los que solo queda llorar. Y termino con la última levadura, que es la positiva. Esta es la levadura correcta que yo quiero tener en mi vida. La levadura del reino de Dios. Y está en Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. Vamos a terminar leyendo esos dos versículos. Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. ¿A qué podemos comparar el reino de Dios? Pues curiosamente aquí se usa el ejemplo de la levadura como algo positivo, ¿no? Dijo también Jesús: ¿a qué comparar el reino de Dios? Puede compararse a la levadura que toma una mujer, la mezcla con 3 medidas de harina para que fermente toda la masa. Jesús compara el reino de Dios también con la levadura, curiosamente, que es capaz de afectar toda la masa, es decir, toda tu vida, y no solo tu vida a nivel personal, sino que puede afectar tu familia, tus amigos y tu entorno. Esa es la levadura que yo quiero para mi vida. Yo quiero vivir en eso, en esa dinámica. Ahora, el reino de los cielos se mueve en la vida de las personas para bendecirla y llenarlas de propósito por completo. Y el Espíritu Santo viene a vivir. No viene a visitarte, viene a vivir, a hacer su habitación, su morada en ti y en mí, para que se pueda producir esa transformación, para que las otras levaduras tóxicas no tengan lugar y pueda haber una transformación de adentro hacia afuera, no como la de los fariseos, que era de afuera y si se puede para adentro. No, esta es completamente primero desde adentro y va afectando a toda tu vida, a todo tu ser. Por eso, deja que el Espíritu Santo obre y trabaje en ti para que puedas afectar toda la masa. Cuando yo era adolescente había una canción un poco reggaetonera latina que hablaba acerca de esto: afecta la masa. Sé tú la levadura que hace que leude tu clase en la que estás estudiando, que pueda leudar tu trabajo, que puedas afectar la masa de tus compañeros de aventuras, tus vecinos, todo aquello donde estés, tu familia, que puedas reflejar a Cristo, que esa masa se expanda, se multiplique, que afectes tu entorno, que puedas vivir diferente, actuar diferente, porque eres un embajador de un reino que dice Jesús que está en expansión. Este no es un reino que cada vez es más pequeño, al revés, es un reino que se expande. La pregunta es, ¿eres parte de ese reino? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a pensar en esto. Este es un mensaje quizás un poco para mirarnos a nosotros mismos, para hacer de introspección un poquito, ¿no? Cierra tus ojos ahí donde estás.
No sé si a medida que yo iba hablando tú podías detectar, yo pude detectar sobre mi vida algunos peligros de ciertos tipos de estas levaduras. No sé si tú puedes detectar en tu vida algunos también de los que mencioné. Ahora, mi oración evidentemente es muy sencilla, que tú puedas operar bajo la levadura del reino, esta levadura positiva, que todo lo transforma, que todo lo prospera, que todo lo multiplica, que todo lo expande. Y yo creo que Dios quiere expandir tu vida en este tiempo, en este mes de noviembre del 2022. Ahora el asunto es, ¿lo crees? ¿Le crees a Dios? ¿Crees que, como cantábamos antes, Él puede volver a hacer aquello que hizo en el pasado un día por tu vida? Yo le voy a pedir a Andrés que pueda pasar, que pueda acompañarnos con unos acordes para terminar, pero pensando y reflexionando en esto. Y si tú has detectado un puñado de levadura, algo que quizás estás en peligro de que se infiltre en tu corazón, a veces sin darnos cuenta, porque no lo hacemos por mal, a veces no nos damos cuenta y vemos que ciertos deslices o motivaciones incorrectas se están metiendo en mi vida. Hoy puedo decirle: Espíritu Santo, tú conoces mi corazón, tú lo escudriñas todo. Delante de ti, Señor, yo no tengo nada que ocultar, no hay máscaras, no hay hipocresía, delante de ti no hay orgullo. Delante de ti, Señor, yo vengo tal como soy, desnudo. Por eso hoy desnudo mi corazón delante de ti. Tú conoces los lugares más profundos, las motivaciones más profundas de mi alma. Ante ti no tengo nada que aparentar ni que esconder, Señor. Tú me ves tal como soy. Qué bueno que estoy en una comunidad, en una iglesia, en una familia de fe, en la que yo también no tengo que aparentar nada, Señor, y puedo ser tal como soy, Señor. No tengo que aparentar religiosidad, no tengo que hablar de determinada forma, no tengo que aparentar nada, Señor, porque yo puedo mostrarme también aquí ante mis hermanos tal como soy, para pedir oración, para pedir que oren por mí, para pedir un consejo, Señor. Quita todo átomo de arrogancia que pueda haber en mi corazón, que me lleve a creerme mejor que otros o superior a otros porque llevo más años en el Señor, en la fe, o porque conozco más de la Biblia, Señor. Si hay algún tipo de soberbia intelectual o religiosa en mí, Señor, yo te pido que la quites, que la arranques por completo de mi corazón, aquí y ahora. Y si me tengo que poner ahora a cuentas contigo y pedirte perdón por algo concreto, yo lo hago ahora. Este es el momento, Señor. Tú vienes para sanar, tú vienes para restaurar, tú vienes para levantar, para dar propósitos, Señor. Y tú me vas a usar para hacer una levadura que infecte, Señor, este mundo con el evangelio de Jesús, que transforme a mi marido, que transforme a mi esposa, que transforme mi familia, que transforme a mi vecindario, Señor, que transforme a ese mejor amigo que todavía no te conoce, Señor. Ayúdame a ser parte de esa levadura que afecta a la masa, de un reino que se expande, de un reino invisible, pero que se hace visible también en tus hijos, en tu iglesia, aquí y ahora, Señor. Gracias, Señor. Yo sigo creyendo en tus promesas. Yo sigo creyendo que hay planes de bendición para cada uno de los que estamos hoy aquí de pie y para los que escuchen este mensaje a través de un audio o como sea, Señor, que llegue este mensaje. Yo sé que hay palabras de bendición, hay planes y proyectos, Señor, que te enfocan a ti, Señor. Tú estás en el primer lugar de nuestras vidas. Lo queremos declarar en esta tarde, noche ya. Queremos declarar que tú eres lo primero en nuestras vidas, Señor. Que nada de lo que hagamos para ti es para aparentar ni para impresionar a otros, sino que lo hacemos porque te amamos a ti. Yo no quiero seguidores para mí, yo quiero seguidores para ti, Señor. Padre, gracias porque nos das la oportunidad a cada uno de nosotros hoy aquí de ser reyes,
reinas, sacerdotes en nuestra casa, sacerdotes en el barrio, en el edificio, en la comunidad de vecinos, en el trabajo donde estoy, de un reino real, un reino invisible pero real, Señor, que se expande. Espíritu Santo, guía mi vida, limpia mi corazón, quita todo tipo de levadura tóxica si es que la hay. Límpiame, porque quiero ser consagrado a ti. Quiero en esta noche consagrar mi vida y decirte: te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo, y lo pongo a tus pies, Señor. Lo pongo delante de ti, pongo mi vida en tus manos. Soy un perfume derramado para ti y para bendecir a otros, Señor.